Buenos días amigos, bienvenidos a nuestro segundo puerto, Icy Strait Point, aquí en Alaska. Sí, llegamos esta mañana tempranito, Sí. así que segunda parada. Y bueno, acá estamos en el medio de lo salvaje, digamos. Es poco lo que hay en este lugar. Por lo que puedo ver acá, en el muelle, es otro destino que parece ser que recién lo han incorporado, porque este muelle está recién construido. Sí. O sea que se ve que los barcos, los cruceros no paraban acá antes. Yo tengo entendido que antes se pasaban el día dando vuelta entre medio acá de los fiordos y todas estas montañas, etcétera. Pero después decidieron que era mejor parar, y por eso que han estado construyendo todos estos destinos nuevos, si se quiere, ¿no? Sí. Y bueno, esta es una comunidad súper pequeña. Yo pienso que, bueno, la llegada de los cruceros a un lugar tan pequeñito les debe dar una inyección de turismo, actividad fantástica. O sea que sí, buena idea de que construyeron esto. Así que bueno, vamos a salir a caminar y después viene una clase de historia un poco, ¿no? Ok, bueno, un poco historia con Daniel. La historia con Daniel un poquito, ¿no? Estén atentos. Así saben, ¿ok? Bueno, familia, hemos llegado al punto de partida, si se quiere, de esta zona, porque es muy poco lo que hay por acá. Creo que todo esto está operado por pueblos originarios, y lo que me parece súper bien, porque de esa manera también estas pequeñas comunidades logran obtener un beneficio de todo lo que es la industria del turismo, y no solamente las grandes ciudades y los grandes negocios. O sea que muy bien que les toque un poco a ellos también. Y acá tenemos aquí le llaman una góndola, que nos va a llevar gratis hacia lo que era ¿cómo sería? Una empaquetadora de carne de salmón. En lata. En lata, sí. En esta zona el salmón era rey, digamos, años atrás. Se pescaba, se procesaba y se enlataba. Y aquí, donde vamos a ir hoy, que ahora es un museo, estaba una de las empaquetadoras de salmón en lata más grandes que existían, que también ya está cerrada. Acá nos podemos dar cuenta, estamos en territorio donde uno se da cuenta cómo ha ido evolucionando la industria, las diferentes industrias. Por ejemplo, yo ayer les contaba del tema de la industria de la madera y cómo cerró el aserradero en el pueblo que visitamos ayer. Aquí tenemos la historia de cómo funcionaba la industria del salmón, la pesca del salmón a gran escala y el enlatado. Y poco a poco todo eso se fue, no sé si los cardúmenes habrán ido decreciendo, y por temas ambientalistas se ha ido dejando de lado, o tal vez por la influencia y la competencia de otros países que pueden hacerlo más económicamente. Pero la cuestión es de que muchas industrias tradicionales que habían en estos lugares se fueron perdiendo o eliminando, ¿no? Así que bueno, hoy queda un museo, vamos a ver si podemos ver algo ahí adentro y qué nos enseñan, ¿no? Adelante. Vamos. Vamos. Okay, we made it. We made it. Elevators in Germany, the old one, the very old one. Le llaman el paternoster, ¿no? We didn't have those. What a smart idea for them to do this. Ooh, yeah. Look at all the trail that you have between the trees, huh? Yep, yep. I think you have to sleep yourself. Familia, ya llegamos a destino con la góndola. Realmente impresionante la instalación que se han mandado acá, y se ve que recién lo han instalado porque están todavía talando árboles al costado del camino que sigue la góndola, están haciendo lugar. Y acá encontré un poco de información que está interesante, porque dice: esta facilidad es propiedad local del Huna Totem Corporation.
o la corporación de Totem Huna. Y dice, tiene más de 1.600 Alaska Native Shareholders. Shareholders vendrían a ser los que tienen acciones en la compañía y son más de 1.600 accionistas nativos de Alaska que son los propietarios, digamos, de esto. Es como una asociación de los pueblos originarios, sí, de los pueblos digamos. originarios. Yeah. O sea que los beneficios, digamos, es todo para ellos. sería todo para ellos, que lo hace muy, muy interesante. O sea que ahora vamos a ir a la empaquetadora de pescado, Sí. que está aquí a la vuelta, vamos a ir caminando y vamos a ver de qué se trata, ¿sí? A ver, Aurelia con abuelo, ¿cómo estamos? ¿Y esas patitas? Empatita. ¿Qué pasó con las botas de invierno? ¿Tus botitas Ya vamos. salieron volando? Mira, Aurelia en Alaska renegando. ¿Cómo es eso? ¿Quiere acción? Ah, no estoy renegando, no. I just want action. Musicale! Yes. Vamos, vamos. Estamos caminando a lo largo de la playa. Aurelia va con abuelo en brazos. ¿Qué encontraste por acá? Lo que veo es, mira el largo de este tronco. A ver, les muestro. Es un pedazo que empieza acá y mira el tamaño que tiene. Oh, wow, eso es Un todo un cedro. pedazo. Sigue hasta allá. Y otra cosa interesante, todos estos troncos tienen las cadenas. Sí, ¿por qué? Estos son los que usaban para los bordes de las... en español se llama la jangada. Cuando Ok, transportan sí, los troncos estos por agua Sí. y hacen esas tremendas balsas de tronco para que no se les desparramen, del lado de afuera hacen como Una pared con un circuito. Sí. de estos troncos que tienen las cadenas que van que lo cruzan de lado a lado. Entonces con estos son los que van amarrados todo en el perímetro y los que van en el centro van flotando sueltos. Entonces la barcaza que los tira, porque los tiran con una barca, las amarras van agarrados a estos y ahí es por donde pueden hacer la fuerza y poco a poco van transportando todo por agua. Acá todo esto se transporta por agua hasta que los llevan a los, ¿cómo se llaman? A los aserraderos y ahí los procesan ya sea en tablas, en listones, en vigas o en lo que sea que necesitan o que quieran producir. Pero el tamaño de estos Es árboles enorme. es impresionante, sí. Y otra cosa, tú mencionaste que estos son cedros. El otro día aprendimos que los cedros rojos son los árboles que utilizan para hacer los tótems. Sí, porque son los que no se pudren. Estos son los árboles que tienen el mayor aguante a la intemperie y una vez que han sido talados. Es una madera que no se pudre y es una madera que no es atacada con facilidad por los insectos y todos esos bichos que se comen la madera. El cedro tiene como un repelente natural, ¿no? Muchas veces, inclusive en casa tenemos unas para colgar en los armarios para que no vengan las polillas. Hay unas bolitas de madera que son de madera de cedro y cada tanto uno le tiene que dar una lijadita para que vuelva otra vez a largar el olor y se cuelgan en una bolsita como una red. Sí. Se cuelgan en los armarios donde está la ropa y esto es un antipolilla. Vendría a ser como las bolas de, ¿cómo se llamaban en aquella época? Que se ponían en la ropa. Se me olvidó el nombre, pero yo sé que la gente sabe de lo que hablo. Eran esas bolas blancas que tenían un olor terrible y se ponían dentro de la ropa para que las polillas no se la coman. Bueno, el cedro es un repelente, digamos, natural. Así que vamos a la enlatadora. Vamos.
La red para levantar los pescados, dice mi papá, miren el tamaño de eso. Otra red, mira, esa ya tiene un pescado para demostrar cómo funcionaba. Y hay otra más, Ahí hay del tamaño pescado. de aquel. Ok, ¿quieres que entremos a este lugar? Sí, estos Esta es una tienda, son tienda de regalitos, regalos, nada más. tienda de regalos, pero hay un museo por acá. Y es ese. Ok, ¿No? museo, vayamos al Sí, museo. vamos a entrar al museo. Esto, como les digo, está todo relacionado con la pesca del salmón y el enlatado del salmón en aquella época. Hoy en día ya no funciona, pero lo han dejado como un museo para que la gente, los contemporáneos, tengamos idea de lo que era. Debe haber sido un trabajo brutal, difícil, y esta zona no es fácil, familia. Acá realmente el clima debe ser algo, pero inaguantable. Y una cosa que me ha sorprendido positivamente es que yo esperaba que al llegar acá nos iban a comer vivo las moscas negras, las mosquitas negras, esas que arrancan piel cuando pican, y las moscas del ciervo y las moscas del caballo y todos esos insectos. Pero no hay nada, hay una mosca chiquitita nomás que por ahí quiere meterse en los ojos, anda buscando humedad, pero de las otras no hay una, o sea que no hay mosquitos también. En esta zona en los veranos sabe ser imposible, te comen vivos los bichos. Y tenemos suerte, no hay nada. O sea que eso, positivo. Un incendio a causa de ahumar salmón debajo de una casa. Los gasoline drums. Oh, no quedó nada. Empezaron a reconstruir. Miren el barrial. With the flag and the steak fish. Imagínense vivir acá, en esos tiempos. El famoso Willis. Daniel siempre hablando sobre el Willis. El Willis. El Willy. ¿Se acuerdan, familia? Bueno, no sé, muchos de los que miren los videos no sabrán, pero me acuerdo que allá en Argentina, en la década, después de la Segunda Guerra Mundial, estos Jeep Willys se exportaron al mundo entero. Teníamos una conocida en Necochea que tenía uno, y siempre íbamos a pasear con el Willy famoso. No tenía mucho este Willis. Caja de cambio, velocidad y medio como que eso era. De estos se fabricaron miles durante la Segunda Guerra Mundial y fue el Jeep, digamos, de más éxito que hubo porque tenía poquísimas piezas, era súper fácil, pero súper fácil de arreglar, se armaba y se desmontaba en cuestión de unos minutos. Y también lo que lo hacía súper interesante, que tenía una base más ancha y las ruedas de adelante estaban más hacia adelante que lo normal, o sea que le daba una capacidad de trepaje y de estabilidad que se podía meter, este bicho se podía meter en cualquier terreno y no volcaba, eso era lo bueno. Subía, tenía una fuerza de agarre con el 4x4 y tenía una estabilidad increíble. O sea que se utilizó, pero cantidad durante la guerra. Y después todo fue rezago del ejército y se vendió a los diferentes países que los compraban, ¿no? Así que sí, el famoso Willis. Willis. A ver, ¿y ahora qué encontraste? Mira esto. ¿Qué es esto? Y bueno, esta era con la que salían al mar a hacerse cargo de las redes, digamos. Pero a lo que voy es que en un lugar como este, con lo embravecido de las aguas y el frío y la lluvia, miran lo que salían a hacerle frente al mar en aquella época. Yo no me animaría. Realmente esto es como yo lo veo, ¿sabes cómo qué? Una bañera, una bañadera, una bañera, una tina, donde uno se baña, ¿viste? Igualita. Estos salían a la mañana y no sabían si regresaban o no, ¿eh? Era cosa seria esto. Bueno, ahí están las trampas también, me parecen trampas para cangrejos, son los crab pots que le llaman. Ahí las metían. Son estas que están acá. Vamos a ver. Esta es la que se usa mayormente para el cangrejo rey, que le llaman el king crab. Aquí adentro ponían una bolsa con
con pescado como... Con restos, digamos. Sí, restos, cabeza, todo eso para que el cangrejo lo detecta y se mete adentro de esta trampa y después no pueden salir. Estas son las que usan hay una serie en televisión que es la historia sobre estos que pescan los cangrejos aquí en Alaska, en las islas Aleutianas, por ahí. Y bueno, ustedes lo van a ver o lo habrán visto en televisión, que estas son las jaulas que utilizan, las largan, van al fondo del mar, ¿no es cierto? Y los cangrejos se meten aquí adentro y después las levantan y las vacían. Creo que se llama Deadly Catch o algo así, sí, ¿no? la pesca mortal o el Sí, deadly sí. catch en inglés, en español Sí. no sé cómo lo llamarán, pero sí, para la pesca del cangrejo. Vamos a meternos aquí a la fábrica ahora a ver qué hay. Otra cosa para mencionar, o sea, bajaron un montón de turistas del crucero, pero uno no se siente como que estamos amontonados ni nada por No. el estilo. ¿Ah? Wow. Miren eso, familia. ¿Esa es una polea o no es una polea? Es una polea. Eléctrica debe haber sido, o a vapor, no sé qué, porque esto a mano no lo puedes mover. Esta es la que ayuda. ¿Ve? Allá hay otra colgada, ¿ves? Sí. Es sí. la misma. Ahí la ven. Es la que ayuda a entrar a las redes. Cuando las redes ya vienen llenas con los salmones, a través de esta es que las van subiendo, porque a brazo imposible llevarlo, ¿no es cierto? Así que sí, a ver si hay algo más aquí adentro. Vamos a ver, medio como que todo regalo acá. Ok, aquí encontramos una sección que es museo y muestra cómo era todo el proceso de... Sí. cómo procesaban el salmón. El salmón. Está bien interesante porque lo primero que nos muestran son las diferentes especies o variedades de salmón, que vendrían a ser el pink, el rosado, el coho, el king, el chum y el Sockeye. sockeye. Entonces, bueno, por supuesto que todo esto no es real, está preparado Esto es para... pintura, gente, Sí. está pintado, pero Está- bueno. Entonces, son las estaciones donde aquí le sacaban el triperío, la cabeza y parte de las aletas, ¿no es cierto? Aquí arriba tenemos la máquina que llevaba las latas, que las ahí iban pueden transportando ver, wow. para llenar el laterío. Acá tenemos otra máquina que seguro que era la que lo empezaba a cortar en trozos para después poder enlatarlos y hervirlos, ¿no? Porque no solamente se enlatan crudos, sino que Claro. después se hierve para que se pueda conservar y eliminar toda la bacteria, etcétera, y ya queda listo para consumir. Así que sí, toda esta es la maquinaria. Qué precario que era todo realmente, ¿no? Parece que esto hoy uno lo mira con la maquinaria moderna y digo, vivían en la edad de piedra prácticamente. Y con esto se las ingeniaron para producir y para crear industrias gigantescas. Así que vamos allá a hablar un poco del ciclo de vida del salmón, que es súper interesante. Mucha gente no sabe, pero vamos a contarles ese tema. Entonces, aquí les hemos filmado el proceso de cómo era el envasado del salmón y yo miro esto realmente y lo que me hace pensar es cuántas generaciones no habrán trabajado en esta enlatadora, si se quiere, en estas máquinas que son máquinas originales, ¿eh? Todas las familias aquí trabajaban y vivían de la producción de esto. Y cuántas generaciones y cuántas familias no se habrán alimentado y habrán podido sobrevivir gracias a esta industria del enlatado del salmón en este lugar, porque no había nada. Aparte de esto, era salir a pescar y enlatar salmones o ir a los bosques a cortar árboles con el hacha, porque era lo que había en aquella época. Y lo duro, lo difícil que debe haber sido para esas generaciones haber tenido que lidiar con todo esto para poder sobrevivir. No solo acá el clima, que ya se los he dicho, es brutal, pero las condiciones de trabajo, no había nada moderno, era todo a fuerza de pulmón, de sudor y de lágrimas, ¿no es cierto? O sea que sí, ahí tienen, familia, otro poquitito de la historia acá de Alaska. Y en Canadá fue lo mismo, porque también estaban las enlatadoras de salmón y todo eso en Canadá. O sea que más o menos la misma cultura en estos lugares.
Y bueno, seguimos más adelante con otro poquito. Ahora, Daniel nos va a contar un poco sobre el ciclo de la vida del salmón. Bueno, para empezar, todo el mundo ha consumido salmón, ¿verdad? Sí. Qué rico que es el salmón. Cocinado de 1000 diferentes formas. No vamos a hablar del salmón de criadero, porque ese lo crían en redes, o sea, en jaula. Vamos a hablar del salmón salvaje. Y el salmón salvaje es uno de los grandes misterios de la vida, si se quiere decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? El salmón nace en agua dulce, pero nace en arroyitos de montaña. Tiene que ser agua muy limpia y con el piso de pedregullo, ¿okay? Agua súper cristalina. Ahí es donde nacen los salmones. Ahí es donde desovan las hembras y los machos fecundan los huevos. Se crían los pequeños alevinos, que le llaman, creo, y los primeros tiempos de su existencia viven en agua dulce. Ahí se fortalecen. A través de esos arroyitos minúsculos, son hilos de agua muchas veces, se van yendo hacia ríos más caudalosos que eventualmente desembocan en el mar. Una vez llegado al mar, pasan los próximos años, 3 años, 4 años, dependiendo de la especie. Aquí estamos en la costa oeste, o sea que aquí pasan en el Pacífico la mayor parte de su vida. Ahí es donde se hacen salmonazos, ¿no es cierto? Y llega el momento que se cumple su ciclo de vida y ¿qué pasa? El salmón regresa a la hembra a desovar y el macho a fertilizar los huevos al mismo sitio exacto donde nació, ¿okay? O sea que es un misterio que no se sabe cómo estos animalitos pueden navegar y cómo pueden saber después de haberse pasado años en el Océano Pacífico. Mire que el Océano Pacífico es grande y ahí nadan lejos, no se quedan en la costa, se van. ¿Cómo hacen y qué instinto y qué GPS los guía para poder volver a encontrar el río que desembocó en el Pacífico y empezar a remontar ese río y después ir buscando los tributarios hasta poder llegar a ese pequeño arroyito o ese pequeño río cristalino perdido en la montaña donde él nació? ¿Okay? Ahí va a desovar la hembra, el macho va a fecundar los huevos y ahí termina el ciclo de vida del salmón, después mueren. Y es ahí donde el desecho, lo que queda, digamos, es una forma de nutriente muy importante para todo lo que es la vegetación que colinda con los arroyos, los lagos, inclusive la vegetación que está más profunda, porque los osos, al cazar esos salmones, se los llevan al bosque y consumen un poco y mucho queda ahí que se transforma en nutriente eventualmente para la planta, como se dice cuando se echa a perder. Se pudre. Sí, se pudre y bueno, queda nutriente para la planta y eso también es una fuente increíble de alimento para todo lo que son aves, como ser los águilas, el águila calva, todo tipo de aves, los osos, zorros, los lobos, todo ese tipo de vida silvestre se nutre en base a lo que es la gran migración de salmón cuando también regresan a desovar y bueno, es una oportunidad súper fácil para cazarlos, para pescarlos, ¿no es cierto?, los animales salvajes. O sea que sí, ese es un misterio porque nadie hasta ahora ha podido descifrar con exactitud. Hay muchas teorías, pero ninguna que yo pienso que sea la justa de cómo el salmón se las ingenia para, después de haber andado por el Pacífico, el Océano Pacífico 4 años, puede llegar y encontrar el mismo lugar donde nació. Miren que hay muchos ríos que puede agarrar, atajos distintos, equivocarse, doblar para la izquierda cuando tendría que ir para la derecha, pero él llega a su lugar de nacimiento. Así que bueno, ahí tienen la historia de la vida del salmón y, ok familia, vamos a seguir. Los distintos barcos de pesca que utilizan aquí en Alaska. Sí, estos son las diferentes formas de pescar que hay acá. Tenemos los trawlers, gill netters, purse seine, longliner, el trawler y el crabber. ¿Okay?
Crabber es para cangrejo. El troller es el que va tironeando la red. Ese es de los peores porque Ese, agarra sí. todo. Sí, esto es, destruye todo. Sí. El longliner es el que ponen una línea con anzuelos y carnada y ponen boyas para que flote Sí. y después los van recogiendo. Esto vendría a ser como un medio mundo gigante. El ¿Ok? person. Después tenemos el gill netter, que es una red. Este también es malísimo, el gill netter, ¿ok? Pues es una red que flota en la superficie hacia abajo. Es como una pared que se forma. Entonces los peces cuando van nadando Chocan. y se quedan atrancados con las, ¿cómo se llaman? Las agallas acá, que las agallas vendría a ser de gill. Entonces vendría a ser una red de agallas, porque los encaja y una vez que meten la cabeza y quedan ahí no pueden salir. Pero ¿qué pasa? Ese también es malo porque agarra todo tipo de especies y ahora los hacen para que el tamaño de la red sea lo suficientemente grande para que las pequeñas crías puedan nadar a través y no las agarren. Pero antes agarraban todo ahí. Y después está el otro, es el troller, que también va llevando como líneas de arrastre. ¿Okay? Esas son las diferentes formas de pesca. Ahí tienen otro poquito de información, familia. Las vigas, se ven las vigas detrás tuyo. Cuéntanos. Familia, disculpen que tal vez los aburra un poco con esto, pero íbamos pasando por acá y veo estas vigas de madera y digo, no, tengo que demostrar esto porque realmente cómo se ve que en esta zona la madera debe tener precios que se puede comprar, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Muy Affordable. accesible. Accesible, porque son prácticamente vigas que tienen el tamaño de casi un árbol entero. Y yo miro esto porque en la casa allá en Alberta eventualmente voy a necesitar comprar algunas. Y digo, esta viga en la ciudad vale $5,000 tranquilamente, con el tamaño que tiene. Y acá las están utilizando para armar este café, la parte de afuera, para sujetar el toldo. Hay tanta madera en esta zona y debe haber tantos aserraderos por aquí, medio como escondido, que no lo hace imposible poderse construir algo así con una estructura de postes y de vigas que son realmente masivas. ¿Okay? Esto ya no se ve en ningún lado hoy en la construcción moderna, digamos, en la ciudad, y eso porque no se puede pagar. Esa es la razón. No es que no exista, sino que no se puede pagar. Y acá lo usan como por todos lados, lo veo. Así que digo, bueno, vamos a mostrarle un poco de esto. ¿Será que a mí me gusta la madera y siempre ando mirando este tipo de cosas? Y disculpen si los aburro, pero es una belleza esto. Ok, entonces ahora estamos regresando hacia el barco, pero en vez de volver en la góndola, vamos a caminar. Hay un sendero que atraviesa el bosque, más o menos 15 minutos a pie. Y aquí ¿cómo se dice? Un tip, no advertencia, una sugerencia, digamos, para los papás que estén viajando con bebitos o niñitos chiquitos que necesitan el cochecito. Hace falta tener algo todoterreno con ruedas bastante grandes porque miren, les muestro cómo es el sendero. Tierra, un poco de piedrita. El otro cochecito, el más simple, no sé, sería medio difícil en estos caminos. Si se vienen con un cochecito de esos medio tipo paragüita, que se cierra y se abre, no sé si las ruedas, acá se las va a comer la vegetación de Alaska y los caminos se van a comer las ruedas. O sea que tráiganse algo que sea un poquito más sólido, ¿sí? Sí. No hace falta tampoco una cosa brutal, 4x4, pero algo que sea más o menos todoterreno, ¿no? Y si no, bueno, tienen que ir y venir en la góndola que está ahí atrás, no hay problema. Sí. Pero si quieren caminar, sí hace falta ruedita gruesa. Y acá lo que podemos ver es lo masivo de la altura de estos pinos que están creciendo acá. Se ve que el bosque es tan denso que le meten para arriba a estos muchachos. Sí, buscando sol, buscando luz. Parecen pirulines como van. Y todo a lo largo del costado está lo que se llama, ¿cómo le dicen esto en español? Para ir por arriba de los árboles con...
Ah, ¿Ah? en inglés le decimos treetop trekking, así que trekking en los árboles. Sí, trekking en altura entre medio de los Sí. árboles. Desde que salimos de allá abajo, lo vemos que nos viene siguiendo por todo el borde del camino para ir haciendo trekking. Hay Sí. todo tipo de dificultades, digamos, Sí. ¿no es cierto? Este parece ser una red, hay otro que son pedacitos de madera, hay otro que hay que caminar por un cable, Ya. y así van yendo todo por entre medio de los árboles. Sí. Está bien interesante. Bueno, nosotros ya estamos un poquito veteranos como para alargarnos a hacer esto, pero para los jóvenes les puede interesar, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir caminando. Seguimos. Familia. Lechuga. Estamos en Jurassic Park. Hay unas plantas acá gigantescas que parecen algún tipo de lecho, no sé qué. Pero esto nos demuestra la cantidad de agua que debe caer acá en forma de lluvia, ¿eh? Porque la vegetación abajo de los pinares parece como ya tipo tropical o semitropical, ¿eh? Los troncos de los árboles están todos llenos de un musgo blandito, las raíces también. El suelo es como un colchón, cuando uno pisa es como un colchón de musgo que se forma con las ramas podridas y lo que se cae. Y aparte después tenemos un tipo de vegetación aquí que no sería posible que crezca esto si las lluvias no fuesen tan copiosas como deben ser en este lugar. Debe ser bravo acá cuando llueve. Otra cosa que he notado aquí en el bosque es un musgo. En inglés le decimos barba de abuelo. Crece en las ramas de los pinos y eso solo se ve cuando el aire es bien puro, bien limpio y lo podemos ver en estos árboles más grandotes, más antiguos. Así que el aire que estamos respirando también es de lo mejor que hay. Charming, isn't it? ¿Qué hay acá adentro? Ok, aunque hay una abundancia de ciervos, osos y alces, no hay víboras, serpientes aquí en Alaska. Ahora estamos en una isla. Me pregunto si es todo Alaska o solo esta isla que estamos visitando. No, ahí decía que en Alaska no hay víboras, no hay serpientes. Muy frío. O sea que será el frío, vaya a ser qué, pero bueno, uno puede caminar con tranquilidad. Acá que nada te va a Claro, mover. solo hay que preocuparse del oso, la víbora no, pero el oso es otra cosa. El oso es más jodido. La víbora, más que mal, uno la puede esquivar. El oso, si viene corriendo con hambre y con ganas de atacar, no te escapas. O sea que, pero no creo que acá No. haya mucho problema con eso. Hay mucho movimiento en este sendero, no, mucho mucho turista, ruido, mucho ruido, conversación. Al oso le gusta el lugar medio solitario y cuando hay barullo no se siente confortable, no se siente bien. O sea que si no hay basura humana que la dejan, arrojan basura, o sea que si él no tiene comida de los seres humanos, el oso no va a molestar. Y si aparece 99.9% de las veces, Se espanta. si es oso negro. Ya. Si es grizzly, Otra historia. otra historia. Aquí tenemos helechos y unas hojas enormes. Les voy a mostrar mi mano para que tengan una idea del tamaño. Miren eso. Nunca he visto una hoja de ese tamaño. Y así es la vegetación que crece aquí en el bosque en Alaska. Esto es todo. Todo lo que va cayendo de los árboles es como una alfombra de hojas y musgo y tierra y Y palitos. ahí están las cuevas, mira, 2 cuevas. Las cuevas No de sé qué qué será. vivirá ahí adentro. Ahí pero no metas mano. Por las dudas no voy a meter las manos. Es un colchón que se ha formado. Mirá arriba de ese tronco caído lo que parece. Mira se cómo le formó. crece. No queremos desviarnos del sendero para no andar pisoteando esa naturaleza virgen que uno ve aquí. Si la gente empieza a desviarse, todo esto bien pronto, con los miles de pasajeros que bajan de estos cruceros, quedaría arruinado. O sea que siempre mantenerse en el sendero y disfrutar lo que está a los costados, pero sin causar daño y ojo, nada de andar tirando basura por todos lados. No se ve un papelito acá, ¿eh? Así que muy bien. Perros no he visto, ¿eh? No. Había uno en el crucero. ¿Qué?
Sí, había uno que andaba con un perro ahí dando vueltas. Sí, había una chica en silla de ruedas que tenía su perro Ok, guía. o sea que sí. si son perros de servicio, Sí. está permitido. Ya, que pero suban no, ahí no mascota. al crucero. Al Togo no me lo dejan traer entonces. No. Togo solo puede viajar de Nueva York a Inglaterra en el Queen Mary. Ese es el único que permite perros. ¿Y pero, cuánto te cobra el Queen Mary? no sé. Ah, bueno. El Queen Mary, el transatlántico ese, Sí. tiene un kennels especial para Claro. los ricachones que viajan con las mascotas. Pero ahí no puedes ver mucho, o sea, estás cruzando el océano Sí. más de una semana, así que Y el perro se va Te a va. envolar, estar metido en una jaula Ya. durante quién sabe cuánto tiempo. Toguchi vomitaría todo el viaje. Bueno, no lo llevamos entonces. No. No, lo dejamos. Bueno amigos, estamos partiendo de Icy Strait Point. Pasamos un día muy, pero muy lindo. La verdad que me encantó este lugar y eso que ni siquiera hay un pueblo para visitar. O sea, este puerto ha sido construido para el turismo. Todo lo que visitamos hoy, el museo, la góndola, los senderos por el bosque, todo nuevo, todo creado para que los turistas puedan venir y conocer este rinconcito de Alaska. Y me encantó. Mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Así que muy buenas impresiones de Icy Strait Point. Ahora ya estamos viajando rumbo a la ciudad de Juneau. Vamos a llegar mañana por la mañana. Y el capitán recién estuvo en el parlante contándonos que hay una muy buena chance de que podamos ver ballenas, porque el agua está pero súper tranquila. Así que va a ser bastante fácil verlas si es que andan por acá. Así que veremos. Ayer ya vimos orcas, así que ya hemos tenido suerte por ese lado. Y después hay otro tipo de ballena que también anda por acá. Se llama humpback. Voy a poner la traducción en español. Y sí, vamos a disfrutar. Hemos encontrado una mesa en el deck. Ahí atrás. Los días están lindos. O sea, está fresquito. Estoy con una casaca. Pero los días también están largos, así que perfecto para sentarse un rato y disfrutar el paisaje. Nuestro barco salió ahí del muelle y justo entró otro también de la línea Norwegian. Y ya, hay turismo en esta zona, hay turismo. Así que bueno, a ver si encontramos ballenas. Blow the horn.